Bendiciones mis hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a este viernes de estudio. Una grabación, como ustedes ya saben, porque estamos congregándonos un grupo en la iglesia, pero el tema que estamos tocando aquí es el tema que tocaremos allá también, así que no hay diferencia de temas, pero si tú puedes congregarte con nosotros, más que bienvenido. Si no puedes hacerlo, bueno, a través de estas plataformas puedes ir acompañándonos en este estudio de hechos, ¿no? Así que Dios te bendiga y bienvenido. Bienvenidos, gusto saludarles, aunque sea en este video pregrabado, pero es un gusto saber que van a estar escuchando y aprendiendo. Exactamente, ¿no? Así que el día de hoy, Hechos capítulo 2, y estaremos leyendo del 1 hasta el 15. Un pasaje con controversia hasta cierto punto, ¿no? Interpretaciones que traen diferencias en algunas de las congregaciones. Así que vamos a tratar de ser lo más puntuales al texto, lo más lo que nos está indicando la palabra de Dios, ¿no? Ok, iniciamos con una oración. Amén, oremos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y seguir creciendo, Señor, a través de estos medios de comunicación. Señor, tú permitiste que esta tecnología, Señor, estuviera así, eficaz para estos momentos donde tu iglesia necesita crecer en conocimiento, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de tu palabra. Y gracias, Dios, porque tu congregación está aprovechando estos medios. Gracias porque mis hermanos que nos ven a distancia están aprovechando estos medios. Señor, glorifícate, exáltate en medio de tu iglesia, Señor, a través de tu iglesia. Padre, que todo lo que hagamos te glorifique y muestre de que somos sal y luz en la tierra. Padre, ayúdanos a entender este pasaje, te lo pedimos. Y cualquiera que sean nuestras necesidades, Señor, nosotros sabemos de que tú las suplirás, tú harás, pero que no sean un estorbo, Señor, para nuestro momento en el estudio de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Ok, entonces empezamos capítulo 2 de Hechos. Recordarán capítulo 1, Jesucristo asciende, le da una instrucción a los discípulos, les dicen esperen en Jerusalén porque hay una promesa que se hizo y se va a cumplir en no muchos días, ¿no? Así que mientras estaban ellos esperando, decidieron llenar el espacio que había dejado Judas, entendiendo la instrucción que venía de parte de Dios por la escritura, y deciden, se selecciona a uno, creyendo que es Dios el que hizo la elección, y se queda Matías entre los 12 y siguen en espera. Ellos seguían unánimes, seguían participando en las reuniones del templo, en los momentos de oración, y capítulo 2 nos empuja al cumplimiento de esa promesa que Jesucristo había dado, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el verso 1 y el verso 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Exacto, ¿no? Y el verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una celebración, Pentecostés quiere decir 50, era una celebración que dirigía hacia las bendiciones, una celebración agrícola, donde se presentaban también ofrendas de los granos cosechados, pero también apuntaba hacia la primera aparición que tuvo Dios en el monte Sinaí allá en el tiempo de Moisés, y también la entrega de la ley. Hacia ahí apuntaba también esta fiesta de Pentecostés. Incluso en Segunda de Crónicas apunta hacia un cambio de pacto, como que hay ciertos indicios de una renovación de pacto con Dios, ¿no? Así que la celebración trae esos matices.
cuando llegó para el tiempo de Jesucristo, esa celebración ya tiene todos estos matices. O hay mucha gente que se está juntando en el pueblo, hay mucha gente que llega de otros lugares. Recuerda que los judíos estaban regados en diferentes provincias, en diferentes áreas, así que hacían viajes largos para llegar a la celebración. Hay multitudes ahorita en el momento de Jerusalén. Hay multitudes para esta celebración. Es una fiesta que les recuerda algo muy valioso en su vida. Los judíos, una forma de enseñanza que tenían era a través de las fiestas, a través de las celebraciones. Las celebraciones tienen que enseñar algo. Y Dios les dejó celebraciones para que instruyeran al pueblo en estas verdades de Dios, ¿no? Así que ellos están celebrando una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y otra característica que nos da el primer verso es de que estaban todos unánimes juntos. ¿Qué te dice eso? Recuerdo cuando en una ocasión alguien llegó a predicar a la congregación y nos recordaba este pasaje que debíamos estar unánimes en cuanto a ideales, en cuanto, o sea, tener la misma visión, el mismo enfoque, la misma meta, y esto se va a llevar a cabo si estamos juntos, o sea, corporalmente juntos, mentalmente unidos. Y esto no quiere decir igualdad. La demás gente no tiene que cantar como yo canto, orar como yo oro, limpiar como yo limpio, pero tenemos que estar en las cosas esenciales, unidos, juntos, a pesar de nuestras diferencias que como seres humanos tenemos. Esto me ayuda bastante a tener presente la idea de iglesia, porque somos un montón de personas totalmente diferentes, pero a pesar de todo y la cantidad que estaba, porque el capítulo 1 nos recordó que era como 120 los que estaban reunidos, los discípulos, María, los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, otros hijos de María. Entonces eran como 120. Entonces están esperando una misma cosa, ¿no? Y yo me imagino, no fue un día, una tarde, una comida las que están juntos. Están aproximadamente, ahí pasaron 10 días juntos, aproximadamente, ¿no? Exacto, ¿no? Verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban juntos. Ese de repente, ¿no? Es esa eventos, esas manifestaciones de Dios que nadie se espera. Y dice que era un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿no? O sea, no necesariamente pudiera ser un viento recio, pero el estruendo parecía de un viento recio, ¿no? Esto recuerda cuando en el Evangelio de Juan, Jesucristo sopla, dice a los discípulos, y les da el Espíritu Santo. Esto lleva a la mente al lector a esa escena. En este caso, los discípulos habían escuchado ese viento que había salido de los labios de nuestro Señor Jesucristo, donde les daba una comisión, ¿no? Y los llenaba de su espíritu. Esta es una escena similar. Este es un evento que ellos ya han vivido, pero esta es la promesa que se va a cumplir. ¿Recuerdas? El Espíritu Santo antes venía sobre la humanidad, sobre X o Y persona, y regresaba, no permanecía. La promesa es de que iba a permanecer el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿no? Ok, ¿dónde estaban ellos sentados? Algunos dicen que era una casa, otros que es el aposento alto. Otros dicen que es el templo por la respuesta que da Pedro cuando dice no están ebrios, sino que es la hora tercera, la hora de la oración. Entonces algunos opinan de que ellos están en el templo en el momento de la oración cuando este suceso aparece, ¿no? Sea donde haya sido que sucedió, la verdad, la realidad es de que sucedió. Dios cumplió su promesa, como les había dicho, en no muchos días. Ellos fueron fieles al esperar, ellos fueron fieles al estar unidos, y es así como se arman las
las cosas en obediencia, en unidad, en armonía, Dios cumpliendo sus promesas, ¿no? Ok, verso 3 y 4. Dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que en ese evento se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿no? Hay un estruendo como de un viento, y hay como fuego en cada uno de ellos, ¿no? Y el fuego, tú recordarás que es símbolo en el Antiguo Testamento de Dios, ¿no? De estas apariciones de Dios. Entonces hay un mensaje que está recibiendo también la espiritualidad de estos hermanos. Ellos están entendiendo, estas son como las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Pienso como lo que pasa cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, y entrega el Espíritu, y de repente hubo como un temblor, ¿no? Donde se abrieron las tumbas y todo esto pasó. Se oscureció el cielo, ¿no? Por ejemplo, cuando está Elías en la cueva y se escucha un viento y ahí no estaba Dios y estaba recio, pero viene esta otra manifestación de la presencia donde estaba en el viento apacible, ¿no? Entonces es esos momentos sobrenaturales llamando la atención de las personas para decir: hey, ahorita va a pasar algo sorprendente. Y entonces aquí se escucha este viento recio, como de viento recio, este estruendo, y de repente, ¿qué pasa? Llegan estas lenguas como de fuego, ¿no? Repartidas a cada uno. Entonces, Dios usando una vez más la naturaleza para llamarnos la atención, a ellos, y hacer algo sorprendente, donde no es que uno entre 1000, sino que toda una cantidad de gente pudo ver, ¿no? Y esto nos llama la atención porque nosotros estamos esperando un evento muy similar para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo ojo le verá, ¿no? Entonces, no veamos esto como una ficción, sino como un adelanto de lo que podrá pasar cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Exacto. Hay eventos, como tú mencionabas, eventos sobrenaturales que llaman la atención. Esto obvio despierta la curiosidad en muchos, qué es lo que está pasando. Si es un estruendo fuerte el que se escucha, muchos lo escucharon, quizá muchos llegaron a ver qué es lo que había pasado. Quizás se cayó el templo, quizás se cayó la casa, qué es lo que está sucediendo, hay una fiesta, qué sé yo, el estruendo, ¿no? Y luego esto que pueden ellos ver, hay como fuego que está posado sobre algunos de ellos, ¿no? Dice que se había sentado sobre cada uno de ellos, el final del verso 3. Y el verso 4 dice que fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Entonces, el evento hacia donde empuja la Escritura para que nosotros pongamos nuestro enfoque es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Hay cosas sobrenaturales que lo que hacen es simplemente llamar la atención. Y hay una respuesta sobrenatural de parte del ser humano al haber recibido al Espíritu de Dios, que es el hablar en otras lenguas. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, llenando a estas personas, les dio la habilidad de hablar otras lenguas, o si no otros idiomas, dependiendo la versión que tú tengas en la Biblia, ¿no? Ellos tuvieron la capacidad sobrenatural de poder hablar en otros idiomas, y el Espíritu Santo decidía en qué idioma cada uno iba a poder hablar, ¿no? Entonces el evento que llama la atención, hacia donde apunta la Escritura, es el Espíritu Santo, porque la promesa. Jesucristo dijo que iba a venir otro consolador, ¿no? Y cuando él hablaba de otro consolador, está hablando de alguien similar a mí, ¿no? Entonces Jesucristo sube, pero prometió que iba a bajar el Espíritu Santo. Ese es el enfoque de Lucas en su escrito. No los eventos sobrenaturales, no las acciones sobrenaturales como respuesta del hombre por haber recibido tan grande regalo que es el Espíritu de Dios. El enfoque es el Espíritu Santo y
una habilidad extraordinaria que desarrolló el ser humano de una forma instantánea. De una forma instantánea. A muchos nos cuesta mucho aprender otro idioma, y a ellos de una forma instantánea pudieron hablar en otros idiomas, en otras lenguas, ¿no? Y de ahí el verso 5 en adelante viene haciendo un relato acerca de la cantidad de personas que había en el lugar, la variedad de idiomas que hablaban, y cómo todos eran capaces no solo oyeron el estruendo, vieron el fuego, sino que también entendieron el mensaje. Sí. Que eso es lo más importante, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el verso 5? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ok, entonces está la información, la introducción a este pequeño tema que está haciendo Lucas. Dice que en Jerusalén dice que habían judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y te comienza el escritor a abrir el panorama. No era solamente un grupo étnico el que estaba ahí en cuanto a razas o color de piel, como tú quieras verlo, sino que había diversidad, ¿no? Había diversidad. Y en los versos siguientes va a dar un poquito más de ese detalle, ¿no? Verso 6, ¿qué dice? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Exacto, ya nos dijo que habían variedad de naciones, y ahora se juntaron, se amontonaron por el ruido que había hecho, que se había escuchado como un viento recio que estaba soplando. Y ahora la multitud pasa a otra etapa de asombro. No solo por lo que escuchó, por lo que vio, sino que ahora esta otra etapa. Están escuchando a estas personas y están hablando en su idioma. Ellos están entendiendo lo que estos están hablando, ¿no? Eso quiere decir que el don de lenguas que el Espíritu Santo dio a estos hombres acá en Hechos fueron idiomas completos. Idiomas completos que son capaces de transmitir ideas completas. Idiomas completos donde pueden tener una conversación con esta otra persona. No son solo 2, 3 palabritas por ahí o algún balbuceo por ahí, sino que son idiomas completos para comunicar ideas completas. Ese es el propósito que vemos ahí en Hechos capítulo 2, y lo corrobora la escritura cuando este grupo de personas asombradas está diciendo: oye, le hablamos oír en nuestra propia lengua, ¿no? Sí. Quita bastante misticismo en cuanto a... Yo sé que esto es sobrenatural, pero no es algo irracional. Ajá, es sobrenatural, pero no es irracional. No es como no lo puedo razonar. Sí se podía, porque están escuchándolo en sus propios idiomas, en las que fueron nacidos, dice ahí también, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros poder evitar falsas enseñanzas, falsas doctrinas, cuando nosotros podemos leer la escritura de una forma completa, contextual, viendo lo que dice ahí, ¿no? Porque ahí es claro cuando dice que estas lenguas eran de las naciones de donde venían todos, o sea de esta diversidad de naciones. Entonces pienso que está claro. Sí, ¿no? Pienso que está claro. Verso 7 y 8 de pronto nos va a ayudar a ir entendiendo más. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Exacto, ¿no? Y entonces ellos tienen una expresión ahí: mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Yeah. Y no solamente están reconociendo la nacionalidad, digamos, o el área donde vienen, donde hablan cierto idioma, no hablan todos los idiomas, como decía ahí, bajo el cielo. Sino que también es una expresión despectiva, ¿no? De poca cultura, poco conocimiento, esta gentuza, ¿no? Diríamos de Galilea. ¿A poco no son
estos galileos, sabemos cómo son ellos, son ignorantes, no son muy letrados, no son muy conocedores, no son personas que viajan, son personas, gente local que se queda ahí, no tiene mucho que dar, que ofrecer. ¿Cómo es de que tienen este conocimiento de idiomas de otros lugares? ¿Cómo pues? Dice, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea que ellos están entendiendo lo que estos otros están hablando. ¿Qué es lo que los otros están hablando? Ahí vienen las razones de por qué estos actos sobrenaturales de Dios y netamente en este momento, ¿no? Recordarán ustedes que hablamos al principio acerca de la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de Pentecostés era la fiesta donde se celebraba esta aparición, la primera aparición de Dios en el monte Sinaí, la entrega de la ley, una fiesta agrícola, pero también tenía matices de nuevos pactos, ¿no? Y la fiesta agrícola era un acto de agradecimiento por la nueva cosecha. Entonces, detrás de este evento hay un mensaje de Dios también. Hay una nueva cosecha en este momento, ¿no? Y también hay una renovación de un pacto, ¿no? Sí. Recuerda que el Espíritu Santo es el que viene a sellarnos, ¿no? Viene a hacer el sello en nuestras vidas, ¿no? Así que es interesante ver de que aún el día en que esto está sucediendo es importante porque trae un mensaje de parte de Dios, ¿no? Ok, dice, les oímos hablar cada uno de nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Verso 9 comienza a dar una lista de las nacionalidades que estaban ahí. Dice, unos eran partos, otros eran medos, otros eran elamitas, otros eran los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que está hablando esta gente, ya que tiene la habilidad de comunicarlo a través de otros idiomas? Las maravillas de Dios. O sea, un mensaje entendible, por eso decía, un mensaje que se puede razonar. No es netamente así místico, extraño, sino Dios está haciendo a través de estas personas algo que puede ser razonable, algo que puede ser transmitible, ¿no? Entonces, ¿qué están anunciando? El evangelio, están hablando las maravillas de Dios. Bien interesante que como todo lo que nos enseña este pasaje acerca de la obra de Dios, ¿no? Porque veo, por ejemplo, viene el Espíritu Santo, pero a veces nosotros estamos esperando ser llenos del Espíritu Santo, pero tenemos tanta división, tenemos tanta rebeldía. A estos se les pidió, quédense ahí, ¿no? Y están en obediencia, están unánimes, están juntos, están perseverando. Entonces están dispuestos a obedecer, porque cuando llega esto se ponen a hacer lo que aquello para lo que se les equipó, para lo que se les para lo que se les llenó, ¿no? Y entonces, bien importante que nosotros no perdamos el enfoque de estos pequeños detalles, porque a veces pensamos como, oh, Dios usa más a una persona, o pareciera como que sí tiene sus favoritos, pero estos pasajes son bien claros para nosotros, para ver cómo es que viene la llenura del Espíritu Santo y para qué viene la llenura del Espíritu Santo. Y es para que demos a conocer el reino. Ellos están hablando las maravillas de Dios. ¿Y qué es? Que vino el Salvador, que hay perdón, ¿no? Entonces, bien... no perdamos el enfoque. A veces nos quedamos nada más con lo sensacional y vemos y hablamos de las maravillas que Dios está haciendo con alguien más, porque no nos atrevemos a estar unidos, porque no nos atrevemos a juntarnos, a congregarnos de una forma responsable, cotidiana,
obedeciendo. Entonces a veces son estas cosas que me hacen que me dan respuesta cuando a veces digo, Señor, ¿qué pasa con tu iglesia? ¿No? ¿Por qué no brillamos como años antes en la historia tu iglesia brilló? Y yo creo que estos pasajes nos dan un mapa bien claro de qué es lo que debe de estar haciendo la iglesia para ser usada de esta forma tan tremenda y maravillosa por Dios. Exacto, ¿no? Y vemos ahí que había diversidad de personas, diversidad de idiomas. Todos tienen la necesidad de escuchar el evangelio de Dios. Sí. Entonces Dios equipa a este grupo de personas y a cada uno le da una habilidad específica. Bueno, todos en sí están hablando otro idioma, pero no todos están entendiendo todos los idiomas, ¿no? Ajá. Cada uno está hablando un idioma diferente, pero cada uno tiene su grupo hacia donde es apuntado, hacia donde es dirigido, ¿no? Eso a mi juicio es de que Dios nos da dones o nos da un llamado especial a cada uno de sus hijos. Y tiene que ir dirigido hacia cierto grupo de personas. No todos van a ser edificados de pronto por mí, por ti o por tú que nos estás viendo a través de esta pantalla. Pero sí hay un grupo de personas que va a ser edificado por ti. ¿Ah? Entonces, nuestra responsabilidad es mantenernos en santidad, en pureza, para poder ser usados por el Espíritu de Dios. Descubrir ese llamado, ese don que el Espíritu Santo ha hecho, esos dones que el Espíritu Santo ha dado. La Escritura es clara que dice que nos ha dado dones para que ayudemos al crecimiento de cada uno de nuestros hermanos que están en la congregación, ¿no? Entonces, no a todos de pronto les va a ayudar en crecimiento. Quizá a algunos no, a otros sí, pero tenemos que ponerlo en práctica y tenemos que abrirnos para que alguien más también nos edifique a nosotros. Sí. ¿No? Porque si en la iglesia a todos Dios les dio dones para el crecimiento de todos, quiere decir que yo tengo un don que tengo que ponerlo en acción para beneficio de los demás, pero también mi corazón tiene que estar abierto para recibir el don de aquellos otros para mi beneficio, ¿no? Entonces va esta necesidad de comunidad que está presentando Dios en esta historia que Él está haciendo, ¿no? Esta es su sabiduría, esta es la forma correcta, esta es la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces aquí hay gente que hablaba latín y Dios a unos les dio la habilidad de hablar latín. No a todos, solamente a algunos, ¿no? Incluso estaba oyendo hace unos días a un pastor, se llama David Paulson, él ya pasó a la presencia del Señor, y él está explicando cómo nace el Evangelio de Marcos, ¿no? Y él dice que nace en este viaje que tiene Pedro hacia Roma, donde va a predicar, pero él no habla latín, entonces necesita un traductor, y el traductor viene a ser Marcos, que a la misma vez es el que escribe el Evangelio. Está escribiendo lo que Pedro está enseñando, ¿no? Entonces, si esa teoría es verdadera, legítima, y vemos a un Pedro que no hablaba latín, que estaba ahí, que recibió el don de otros idiomas, quizá no el idioma latín, pero otros idiomas, ¿no? Entonces, mi hermano, tienes la responsabilidad de descubrir cuál es ese don que el Señor te ha dado, ese llamado que Dios te ha hecho, y ponerlo en marcha, ponerlo en acción, y así ayudar a que otros crezcan, a que otros avancen. Hay gente que estaba aquí necesitada del mensaje del Evangelio, y Dios equipó a las personas, pero ellos voluntariamente tuvieron que comunicar estas verdades. Aquí no están bajo aquí no están ellos fuera de control o fuera de sí. Aquí ellos controlan la habilidad de hablar el idioma, ¿no? Tanto así que lo que están hablando son las maravillas de Dios. Quizá pudieron haber hablado muchos temas de política, de medicina, de qué sé yo, de finanzas, lo que sea, pero en ese momento eligieron hablar una verdad, que era el Evangelio, las maravillas de Dios, dice ahí, ¿no? Los cretenses y árabes, verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios. Entonces vemos ahí un evento sobrenatural. En el libro de Hechos aparece un evento similar en otras 2 ocasiones y de ahí ya no se habla más de esto en el libro de Hechos. Encontramos en Corintios una discusión, una recomendación que tiene Pablo en cuanto a este tema de las lenguas que ya están siendo mal usadas, ¿no?, en el tiempo de la iglesia de los Corintios. Pero igual en los otros 2 eventos que aparecen aquí en Hechos acerca de este don de lenguas, también el enfoque es el Espíritu Santo, el enfoque es la llenura del Espíritu de Dios, no las lenguas. Así que no nos distraigamos y no nos desenfoquemos. El punto hacia donde nos está llevando la palabra de Dios, a buscar la llenura de Dios, porque llenos del Espíritu Santo podremos comunicar las maravillas de Dios a aquellos que están en necesidad de escuchar esas maravillas de Dios. Amén. Y sí, porque yo creo que el Señor nos ha colocado en lugares estratégicos para las personas a las cuales nosotros debemos hablarles, debemos servirles. Y nosotros hemos visto las disciplinas del servicio. Es verdad que Efesios dice que los dones son para la perfección de los santos, para que nos perfeccionemos unos a otros. Pero en en el servicio también, en el poder poner en práctica nuestros dones, también la comunidad no cristiana se beneficia. Por eso somos sal. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner nuestros dones espirituales al servicio no nada más de la comunidad de fe, que esa es nuestra responsabilidad, sino también afuera, ¿no? Fuera de esas 4 paredes del templo, que es donde tenemos que congregarnos, pero tenemos que salir también a alumbrar. Así como ellos no creo que toda esa gente estaba metida en el templo. Ajá, ellos tuvieron que estar por las calles de Jerusalén hablando a toda esta gente que tiene necesidad, y no fueron pocos, porque escucharon muchos, pero se convirtieron unos cuantos miles, pero estamos hablando de miles, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer que alguien está necesitando la palabra de Dios, está necesitando ese don con el que Dios me equipó, te equipó a ti? Y por esa razón Dios te puso en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas, a la escuela donde vas, qué sé yo. Dios te permitió estar ahí porque ahí eres útil. Entonces, no quejarnos de por qué no me tocó allá, por qué no estamos en Hawái y estamos aquí con esta nieve, ¿no? Bueno, aquí el Señor tiene a las personas preparadas para las cuales nos ha equipado y nos está usando y nos seguirá usando. Así es de que nosotros debemos de ser conscientes de que estamos en esta historia cósmica del Señor, donde nada es por casualidad, ¿no? Ellos no estaban ahí por casualidad. El Señor no usó el día de Pentecostés por casualidad. Fue toda una estrategia de parte del Señor. Ellos no lo sabían, los discípulos tampoco lo sabían, pero el Señor tiene todo preparado y el Señor va a usar todo lo que está alrededor para llevar a cabo este plan perfecto de anunciar el Evangelio. Así es de que no minimicemos ni el trabajo, ni el barrio, ni nada donde nosotros estamos. Exacto, ¿no? Y el propósito, no olvidar cuál es el propósito de los dones. El propósito no es lucirnos, no es ser la estrella de la noche y brillar y opacar a los demás, no. El propósito es el beneficio de aquellos que necesitan crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Amén. ¿No? Mira lo que dice el verso 12 y 13, porque no todos responden de la misma forma a los eventos que Dios hace. Exacto. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están todos, dice, atónitos y perplejos, diciéndose unos. Y la pregunta es: ¿y esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque ellos entienden que este es un evento sobrenatural. Hubo un viento, hubo fuego que apareció sobre algunos. Esto viene de Dios. Esto debe tener algún significado. Esto debe estarnos empujando hacia algo. ¿Quién nos va a explicar de qué está tratando esto, no? Así que ahí vemos de que los eventos sobrenaturales llaman la atención de muchos,
y es el momento donde el cristiano, el creyente, debe sembrar esta semilla de la verdad, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir esto? Hay duda, necesitan una respuesta. Mas otros, dice, burlándose, decían, están llenos de monstruos. O siempre va a haber algún grupo que no va a tener la capacidad espiritual de escuchar o entender. Tampoco va a tener la capacidad espiritual de buscar la respuesta, como estos que están preguntando qué quiere decir esto, ¿no? Tampoco va a tener la capacidad espiritual y la humildad para buscar esa respuesta. Y entonces se van a ir al otro extremo, a la controversia, al ataque, ¿no? A buscar la burla acerca de esto que está sucediendo. Otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y mosto es el licor que sale del grano. Lo que está diciendo esto, lo que están bien tomados, están borrachos. Eso es lo que está pasando. Lo que están hablando son puras sandeces, o quizá no estaban entendiendo el idioma estos, le estarían hablando otro idioma, y ellos dicen, no, estos están borrachos, ¿no? Quizá como cuando uno escucha a esta persona que está alcoholizada y está balbuceando palabras o habla cosas sin sentido, ¿no? De pronto eso fue lo que percibieron ellos. No tuvieron el discernimiento espiritual para saber que Dios estaba cumpliendo promesas y estaba obrando en la vida de muchos y estaba cambiando la historia. A veces el que está lleno de mosto somos otros, que no podemos ver la obra de Dios, que no podemos ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está cambiando y transformando, ¿no? Y entonces en una, diríamos, borrachera espiritual, incapaces de comprender la dirección que Dios está dando. Pero hay un grupo que se pregunta, ¿qué quiere decir esto?, ¿no? Entonces tenemos a los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio un don especial, una capacidad sobrenatural. Tenemos otros que están escuchando las maravillas de Dios, ¿no? Otros que están preguntándose qué es esto que está pasando, y hay otros que están en la negativa, ¿no? Interesante la dinámica, la respuesta de la humanidad ante Dios, ante los eventos que Dios hace, ante las cosas que Dios hace. Siempre la humanidad tiene una respuesta. Mi hermano, ¿en cuál te encuentras tú? Asegúrate de estar, si no estás entre los que se llenaron del Espíritu Santo, pues al menos de los que están escuchando atentamente las maravillas de Dios. Y si no, pues al menos en aquellos que preguntan, ¿y esto qué quiere decir? Tengo curiosidad, me gustaría saberlo. Pero no te metas al bando de los que señalan, critican o juzgan sin entender los hechos, ¿no? Así que siempre va a haber choque contra algunos. Recuerda que el príncipe de este mundo sigue siendo Satanás, ¿no? Sí. Hasta que sea totalmente erradicado. Pero siempre va a haber maldad en el mundo y siempre va a haber incomprensión ante las cosas que Dios está haciendo. Así que tener los oídos y los ojos abiertos para poder saber cuál es la dirección que Dios nos está dando. Y quizá algún día hagamos una cosa que para algunos sea tontería, pero hagámoslo confiados y seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Ok, verso 14, ¿qué dice? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Exacto, ¿no? Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11. Tú recordarás en el capítulo 1 que ya se había elegido a Matías, ¿no? Ahora Matías está aquí metido. Ahora ya es parte del grupo, el grupo lo ha aceptado, el grupo le ha dado la cabida como es correspondiente, y ahora es parte de estos que van a dar dirección a la iglesia que está naciendo, que está empezando. Recuerda que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y la está edificando en este momento que estamos leyendo a través de ellos, de estos, ¿no? Así que Pedro, lleno de valor, se levanta y
predica. Y acá está el primer discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro después de haber sido lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con Pedro después de que es lleno del Espíritu Santo? Conocemos a un Pedro que es explosivo, ¿no? Que habla antes de pensar qué es lo que va a decir. Vemos a un Pedro que hace promesas pero que no las cumple. Vemos a un Pedro temeroso que cuando sabe que Jesucristo ha resucitado, hay cierto temor en él y por eso Cristo lo tiene que confrontar y dejarle saber de que existe amor entre ellos, ¿no? Así que este Pedro ya es un Pedro transformado. Este Pedro es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, lo que tú y yo necesitamos es la llenura del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios para poder levantar nuestra voz contra aquellos que están burlándose del Evangelio. Pedro dice que se pone en pie con los otros 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, soy una multitud ahí, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, la hora de la oración. Por eso muchos creen de que este suceso pasó en el templo, quizá en los atrios del templo, no sabemos exactamente. Pero Pedro está diciendo, estos, por la hora, por el momento, por el lugar, no. Yo creo que antes de hacer una crítica, como la crítica que hicieron los que dijeron están llenos de mosto, tendrían que haber evaluado todo lo que está alrededor. Son una multitud. Es la hora de la oración. El lugar donde estamos. Poder evaluar antes de hacer un juicio, ¿no? Estos automáticamente dijeron están tomados. Lo primero que vino a la mente dijo sí, esto es lo que tienen. Y Pedro dice no, mira, evidencias por las cuales esto no es alcohol lo que está manejando estas personas. Verso 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y Pedro, esto lo tocaremos la siguiente semana, y Pedro aquí recuerda una profecía del Antiguo Testamento de Joel cuando está diciendo de que el Espíritu de Dios sería derramado, ¿no? No solo eso, sino que también está, este es el inicio de la iglesia en sí, porque en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, nosotros recordamos que la promesa de Jesucristo es de que cuando el Espíritu Santo llegara sobre ellos, ellos recibirían poder. ¿Para qué? Para ser testigos, ¿no? Y testigos decíamos que venía de sus raíces de mártir. O sea que ser testigo quiere decir estar dispuesto a morir por algo, por alguien, ¿no? En este caso por Cristo, por la verdad. Lo que Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando os persigan a causa del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados. A eso es a lo que la iglesia ha sido llamada. Y aquí vemos a un Pedro que, dando testimonio de que es verdad que cuando el Espíritu Santo llena a la persona, esa persona tiene poder para ser testigos. Amén. ¿No? Sí. Tanto valor que necesitamos hoy en día, porque la iglesia se ha quedado callada ante muchas situaciones que se han impuesto. Y pienso, por ejemplo, me chocó en mi persona, pero tiene toda la razón este hermano cuando dice que la comunidad de la ideología del género agarró el arco iris que los cristianos entendemos es este pacto de Dios con Noé. Dice, y ellos lo tomaron y los cristianos se quedaron callados. Y duele porque es verdad, es una realidad que la iglesia se ha quedado callada y no hemos tenido el valor que tuvo Pedro para levantarse contra aquellos, como tú acabas de decir, contra los que se burlan de los cristianos, de los que están siendo usados por el Señor. Y cuántas veces nosotros nos hemos quedado callados. Por ejemplo, pasó en Netflix una película que ridiculiza a nuestro Señor Jesucristo y lo hace como homosexual. Y entonces, pero los cristianos
no se salieron de Netflix, no cancelaron sus... Y no quiero decir nadie, pero la gran mayoría no lo hizo. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros necesitamos valor para no ser arrastrados con aquellos que se burlan del cristianismo, ¿no? Entonces necesitamos ese mismo valor que el Espíritu Santo les dio a ellos. Y es que no es que haya otro Espíritu Santo, es que me pregunto si estamos dispuestos, así como estaban los discípulos en aquel entonces, a ser usados por Dios, aunque como a ellos les costara la vida. Exacto, ¿no? So, la llenura del Espíritu Santo vino o al menos este pasaje nos demuestra de que la promesa es verdad y los efectos de la promesa son verdad, ¿no? Tenemos al Pedro ahora enfrentando a aquellos que están acusando. Mi hermano, necesitamos como iglesia llenarnos del Espíritu de Dios para entender su dirección, para seguir su dirección con valor. Pablo en una ocasión escribiéndole a Timoteo le dice que que el Espíritu Santo que nos fue dado es un espíritu de valor, ¿no? Uh-huh. No es un espíritu de cobardía. Entonces aquí vemos el ejemplo con Pedro. Pedro se levanta en medio de un grupo que están criticando, señalando y viene a decir la verdad. Y no está siendo violento, no está siendo agresivo. Está diciendo la verdad. A algunos la verdad les va a doler, pero eso no quiere decir que sea violencia, ¿no? Uh-huh. Dice, por estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No solo acusa de mentirosos a estos, sino que a la misma vez defiende a los otros, a los que están llenos del Espíritu de Dios. Y tiene un apoyo. Dice que se levantó con los 11. So, esa es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es necesaria para que la verdad se mantenga y que se mantenga con valor, ¿no? Así que bonito tema. Recuerda, el gran enfoque aquí que está dando la Escritura es la llenura del Espíritu Santo. La promesa de nuestro Dios que se está cumpliendo. Se está haciendo realidad lo que Él prometió. Así que si el Señor ha prometido algo para nuestros días o para nuestro futuro, debemos estar confiados de que lo va a cumplir, de que no va a hacer a un lado esa promesa, sino que fielmente la cumplirá. Una de las grandes promesas que tú y yo tenemos, mi hermano, mi hermana, es de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Así que si tú todavía no le has entregado el señorío de tu vida a Dios, es un buen momento para que vayas con Dios y te rindas y te sometas a Él, y que sea Él el que dirija tu vida. Él te va a vaciar del pecado, pero te va a llenar de su Espíritu Santo. Amén. ¿Ah? Mira lo que pasa con Pedro. Fue lleno del Espíritu de Dios y ahora él está en una misión de transformar el mundo a través del poder del Espíritu Santo. Así que a eso fuimos llamados todos. Amén, amén, es verdad. Y nosotros, si tú eres el que nos sigue en los estudios y en las predicaciones, tú escuchaste una predicación que se llamó Adornada pero vacía. Y ahí el pastor habló acerca de unas estadísticas, acerca de cómo está la iglesia. Mis hermanos, qué pena ver que no nada más no hemos luchado contra aquellos que se burlan, sino que hasta los que se llaman iglesia, cristianos, se han hecho parte de eso, ¿no? Al aceptar, por ejemplo, como el aborto, como decían esas estadísticas, el aborto, la unión libre, todas estas cosas que van en contra de la santidad de la cual está buscando el Señor en cada uno de nosotros. Así es de que tengamos valor para hablar, tengamos valor para defender los principios, para mantener y defender la santidad. Recuerden que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Entonces no tengamos miedo y busquemos esta llenura del Espíritu Santo, pero es necesario que estemos unidos, que estemos juntos, es necesario que estemos dispuestos, esperando, expectantes, y nosotros tenemos la Escritura, y es necesario que nosotros, así como Pedro se levanta y muestra
la profecía que va a decir, es necesario que nosotros también estemos llenos de este conocimiento para que podamos ver las señales, para que podamos entender la voz de Dios, para que podamos conocer qué es lo que está pasando. Muchos de ellos se preguntaron qué quiere decir esto, porque suena muy parecido, porque hemos experimentado, porque hemos escuchado que en la antigüedad pasó esto. Así es de que nosotros necesitamos llenarnos también de su palabra para poder identificar cuando el Señor está hablando, cuando el Señor está moviéndose, cuando el Señor está dirigiendo, pero también cuando las mentiras llegan, las vamos a poder identificar. Exacto, ¿no? Y muy interesante ese punto de llenarnos de la palabra de Dios, porque en el capítulo 1 de Hechos es Pedro el que se levanta y dice, aquí dice que su morada tiene que ser, su morada va a quedar vacía, hablando de Judas, y vamos a tener que escoger a alguien más para que llene ese espacio, ¿no? Pedro llama la atención a la escritura y en el capítulo 1 y entiende de que es Dios dirigiéndole para avanzar en este progreso de la iglesia, ¿no? Ahorita es tiempo para llenar este espacio vacío que hay, ¿no? Ok, entonces ahora que sucede esto, Pedro también en su primer discurso lo que dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Entonces trae a memoria la palabra de Dios. Pedro es un hombre que conoce la palabra de Dios, ¿no? Pedro era uno de los discípulos de Juan el Bautista, y cuando Juan les dijo, este es al que tienen que seguir, hablando de Jesucristo, bueno, ahí es cuando Pedro comienza a seguir a Jesucristo. Entonces vemos a un hombre que es explosivo, un hombre que no detiene su lengua, que como que le falta dominio propio, pero por el otro lado es un hombre conocedor de la palabra de Dios, es un hombre también que es sensible a la dirección que Dios está dando, y entonces viene el Espíritu Santo a crear un balance, a fortalecer las debilidades y a darle más poder a las fortalezas, ¿no? Entonces vemos cómo sin importar el tipo de temperamento, diríamos, o qué sé yo, costumbre, siempre y cuando no sean pecado, o carácter, siempre y cuando no sea pecado, cómo puede ser usado por el poder de Dios para beneficio de muchos. Y ahí tenemos a un Pedro que se levanta y nos deja con la expectativa qué es lo que va a decir Pedro y cuál es la respuesta que va a dar el pueblo a lo que Pedro diga, ¿no? Vemos ahí al Espíritu Santo ya obrando a través de seres humanos imperfectos. Sí. Amén. Sí, y Dios, y este capítulo también me gustaría añadir, este es un capítulo donde nosotros lo podemos usar para quitar el prejuicio racial, para quitar la discriminación, para quitar la segregación, porque aquí al menos este capítulo mencionó al menos 16 nacionalidades. Entonces nosotros vemos que el evangelio es un mensaje que une a pesar del color, a pesar del lenguaje, a pesar de las costumbres, de la cultura. Es un mensaje que nos viene a unir. Ok, tenemos estas costumbres, bueno, todos vamos a tener una nueva costumbre en el reino de los cielos, así es de que empezamos a practicar esa nueva costumbre, esa nueva cultura del reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no poder discriminar y no anunciar el evangelio nada más por apariencia, como dice Santiago, a los ricos y minimizando a los pobres o algo así, sino que nosotros podamos ver que este mensaje conlleva unidad, no nada más entre nosotros los cristianos, que eso es indispensable, sino que también nosotros podamos no hacer acepción de personas, sino que vayamos y de una forma indiscriminada a cualquiera y a quien sea, ¿no? Exactamente, ¿no? Nos faltó un poco de luz, creo que quedamos un poco oscuritos. Un poquito. Pero lo bueno que aprendimos de que no hay que discriminar. Sí. Ok, entonces esperamos en Dios de que haya sido de bendición este estudio que tuvimos el día de hoy. Ya pasamos la hora, así que cierren ahí sus ojos y vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias por la palabra de hoy, por recordarnos de que tu Espíritu Santo es el que equipa
Tu Espíritu Santo es el que da el valor, el que da la sabiduría, el que trae a memoria el conocimiento para cumplir tu voluntad. Ayúdanos a ver a que hay muchos necesitados de escuchar de tus maravillas y que nosotros que tenemos la verdad y tenemos tu Espíritu somos los responsables de comunicar estas verdades. Danos la sabiduría, danos la voluntad, lo necesario para que cumplamos la gran comisión de ir y hacer discípulos. Bendice a cada uno de los que están viéndonos a través de esta plataforma, Señor. Guárdalos, protégelos, prospéralos. A los enfermos, sánales. Y a aquellos que se preguntan qué quieren decir estas cosas, Padre, de una de otra forma responde sus dudas para que su fe se fortalezca. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que tengan una noche de viernes bendecida. Y mañana a recuperar fuerzas, y el domingo a las 2 de la tarde estamos aquí, así que no te puedes perder esto. Así es que dale un like al video, por favor compártelo en todas tus redes sociales y así los otros también se podrán beneficiar, no solamente de este estudio, sino que podrán pasar por el canal y poder ver todos los videos que hemos puesto de las cartas, de los otros de evangelios, de todo lo que tenemos ahí de las predicaciones. Así es de que dale like y comparte. Amén. Y si no te has suscrito, suscríbete. Sí. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye.